En estas zonas rurales, el aire se ha convertido oficialmente en un arma biológica. Si no aceptas pagar por una semilla mutada genéticamente y de uso exclusivo, toda tu granja será borrada por la nube química que llega desde el campo de tu vecino. Esta coerción brutal convirtió a agricultores pacíficos en enemigos y terminó provocando enfrentamientos que arrebataron vidas al borde mismo de los caminos. Este sistema químico fue diseñado con tanta sofisticación que engañó a toda la comunidad científica mundial durante más de 4 décadas y al mismo tiempo logró infiltrarse en el cuerpo de decenas de miles de pacientes con cáncer. ¿Cómo consiguió este imperio manipular la cadena alimentaria del mundo? La respuesta detrás de este colapso es más aterradora de lo que cualquiera pudo imaginar. En el verano de 2017, botánicos e investigadores ecológicos independientes comenzaron a recibir miles de llamadas de emergencia desde granjas repartidas por 25 estados de Estados Unidos. Una catástrofe vegetal estaba en marcha. Se estimó que alrededor de 3,6 millones de acres de cultivos habían sufrido daños graves. Cuando los especialistas llegaron al lugar, observaron un patrón característico de daño al ADN vegetal, el encrespamiento en copa. La estructura celular de las plantas de hoja ancha había quedado completamente destruida. Las hojas se enrollaban como embudos, los tallos se hinchaban de forma deforme y las raíces se pudrían sin llegar a morir por completo, manteniéndose en un estado de agotamiento progresivo. Las muestras fueron llevadas al laboratorio. Los análisis forenses ecológicos detectaron rastros de una sustancia química llamada dicamba, un herbicida extremadamente volátil. Pero el problema era este: los agricultores afectados jamás habían utilizado ese químico. La verdad aterradora empezó a salir a la luz. Ese químico se había evaporado desde los campos de los vecinos, se mezcló con el aire y formó nubes tóxicas que flotaban libremente siguiendo la dirección del viento y destruían todo lo que no tuviera el código genético resistente al herbicida. Transformó la atmósfera rural en una catástrofe a gran escala. No puedes construir muros de decenas de metros para detener el aire. Entonces, ¿por qué los agricultores tuvieron que recurrir a un químico tan peligroso y tan difícil de controlar, que terminaba destruyendo incluso las cosechas de sus propios vecinos? La investigación obligó a los científicos a retroceder en el tiempo. Descubrieron que esta catástrofe era, en realidad, la consecuencia de un fracaso ecológico gigantesco, originado por una invención celebrada como el milagro herbicida de hacía 40 años. Todo intento de intervenir en la naturaleza tiene un precio. En 1942, el químico Franklin D. Jones inventó una hormona sintética de crecimiento llamada 2,4-D. Esta sustancia tenía la capacidad de activar un crecimiento celular descontrolado en plantas de hoja ancha, obligándolas a agotar por sí mismas toda su energía hasta morir. En esencia, Jones había creado dentro de una botella el mecanismo de autodestrucción de las plantas. Solo unos años después aparecieron variantes químicas más potentes, entre ellas el 2,4,5-T. Estas sustancias dieron origen a una industria de herbicidas valorada en decenas de millones de dólares estadounidenses, dominada por gigantes químicos, especialmente Monsanto. La naturaleza lanzó su primera advertencia en 1949, cuando la planta de producción de 2,4,5-T de Monsanto en Nitro, Virginia Occidental, explotó. Después de aquel accidente, cientos de trabajadores desarrollaron ampollas, lesiones severas en la piel y otros daños graves. La causa fue que, a altas temperaturas, el proceso de fabricación producía un contaminante secundario, la dioxina, uno de los compuestos más tóxicos jamás creados por la humanidad. A pesar de la advertencia, millones de litros de químicos contaminados con dioxina fueron rociados sobre selvas tropicales durante los años 1960. Esta guerra ecológica arrasó con el 20% de la selva y dejó secuelas devastadoras en más de 3 millones de personas, alterando el ADN y causando malformaciones congénitas a lo largo de generaciones. Frente a la indignación mundial y al riesgo de que se prohibieran sus viejos compuestos, Monsanto necesitaba un arma nueva.
En 1970 encontró el glifosato, un compuesto que golpea directamente el ciclo del Shikimato. El glifosato bloquea una enzima llamada EPS-PS. Sin esa enzima, la planta no puede sintetizar proteínas y termina marchitándose hasta morir. Ese químico fue comercializado con el nombre de Roundup. Destruye todo lo verde que haya sobre la tierra. Arrasa con toda maleza y permite a los agricultores evitar el arado. Fue publicitado como algo más seguro que la sal de mesa y capaz de degradarse por sí mismo de forma biológica. Los ingresos de la empresa alcanzaron los $1.000 millones estadounidenses al año. Pero Roundup tenía una debilidad mortal, también destruía los cultivos. Los agricultores no podían aplicarlo mientras el maíz o la soya estaban creciendo. La solución de esta corporación cambió para siempre la estructura biológica del mundo: atacar directamente el ADN. Utilizando una pistola genética microscópica que disparaba partículas de oro recubiertas con ADN bacteriano a una velocidad de 1.400 km por hora dentro del núcleo de las células vegetales, lograron crear semillas mutadas con la capacidad de producir cantidades gigantescas de la enzima EPS-PS. Cantidades tan enormes que el herbicida Roundup no podía bloquearlas por completo. Estas semillas fueron llamadas Roundup Ready. Al combinar la venta de semillas mutadas con la venta del herbicida, a comienzos de los años 2000, una sola corporación llegó a controlar más del 80% de las semillas sembradas en todo Estados Unidos, monopolizaron por completo la base alimentaria del ser humano. Creyeron que habían derrotado a la creación misma, pero subestimaron el mecanismo de supervivencia más despiadado de la Tierra: la evolución. La realidad demostró que la naturaleza jamás se queda inmóvil soportando los golpes. Cuando el ser humano impone una presión de supervivencia demasiado grande sobre un ecosistema, la naturaleza responde creando organismos que escapan por completo al control de la inteligencia humana. Existe una ley inmutable en la ecología en cualquier ambiente sometido a destrucción masiva. Los individuos que poseen las mutaciones de supervivencia más fuertes son los que sobreviven y se multiplican. Después de más de 2 décadas de fumigaciones continuas con glifosato, año tras año, sobre cientos de millones de acres, la humanidad creó sin querer uno de los procesos de selección natural más brutales de la historia. Las malezas débiles murieron, dejando espacio y nutrientes para aquellas capaces de soportar los químicos. Para el año 2010, la catástrofe ya estaba llamando a la puerta de Estados Unidos. Empezaron a aparecer plantas que la comunidad científica bautizó como supermalezas, y la peor pesadilla de todas llevaba un nombre: Palmer amaranth. Esta supermaleza era como un monstruo vegetal. Podía crecer hasta 5 centímetros por día, alcanzar los 3 metros de altura y desarrollar tallos tan duros que podían romper las cuchillas de las enormes cosechadoras. Y lo más aterrador de todo, una sola planta hembra podía producir más de 1 millón de semillas, dispersadas con facilidad por el viento, el agua y las aves. Cuando entraba en contacto con el químico Roundup, el amaranto Palmer resultaba completamente inmune. Los genetistas descubrieron con asombro que esta maleza había modificado su propio ADN. Copió el gen que produce la enzima EPS-PS cientos de veces por encima de lo normal, anulando por completo el herbicida creado por el ser humano. La guerra ecológica se invirtió por completo. En apenas unos pocos años, más de 60 especies de malezas en todo el mundo evolucionaron resistencia al glifosato. Comenzaron a asfixiar los campos, a disputar el agua y la luz, y empujaron a decenas de miles de agricultores a perder cosechas enteras. El sistema multimillonario de semillas mutadas y químico Roundup empezó a derrumbarse. Frente al contraataque de la naturaleza, el ser humano no se detuvo para restaurar el equilibrio ecológico. En cambio, decidió escalar la guerra química. Y fue exactamente ahí cuando comenzó la catástrofe de la deriva. Como el glifosato ya no funcionaba contra las supermalezas, las corporaciones decidieron regresar a químicos viejos y peligrosos de la década de los años 60. Uno de los principales fue la dicamba.
Muy rápido insertaron una nueva estructura de ADN en semillas de soya y algodón, creando cultivos resistentes a la dicamba. Pero la dicamba tiene una propiedad física mortal: es extremadamente volátil. Cuando aumenta la temperatura del suelo, la dicamba rociada sobre las hojas se evapora de nuevo hacia la atmósfera, viaja a lo largo de muchas millas y termina cayendo donde sea. Eso creó una trampa perfecta, un modelo de negocio diseñado para asfixiar al agricultor. Imagina el mundo real: el agricultor compra la nueva semilla modificada genéticamente y aplica dicamba para eliminar las supermalezas. El químico se evapora y deriva hasta el campo del agricultor B. El cultivo del agricultor B queda completamente destruido. El agricultor B ya solo tiene dos opciones: una, quebrar por la pérdida de la cosecha, o dos, verse obligado a gastar dinero para comprar exactamente la misma semilla mutada resistente a la dicamba de la corporación, con el fin de proteger su cultivo de la nube química del vecino. Esto ya no era negocio agrícola. Era una forma de extorsión ecológica. Estabas obligado a comprar sus productos, porque si no lo hacías, el bosque químico a tu alrededor destruiría tu propiedad. Los productores de semillas incluso enviaban detectives privados y helicópteros sobrevolando los campos para descubrir si algún agricultor estaba guardando semillas del año anterior para volver a sembrarlas. Según esos contratos, al agricultor se le arrebataba el derecho de guardar semilla, un derecho que existió durante 10.000 años de historia agrícola humana. Esa coerción sembró paranoia y odio por todo el campo. Los vecinos comenzaron a demandarse entre sí. Se creó una línea telefónica 1800 para que los agricultores se denunciaran de forma anónima. Y el punto máximo de esta tensión ecológica terminó cobrándose vidas humanas. Por eso, Mike Wallace, un agricultor que se negó a comprar el nuevo sistema de semillas y defendió su campo que se estaba pudriendo, murió en un enfrentamiento físico con el empleado de la granja vecina por el tema de la deriva química. Cuando un ecosistema se rompe, no solo destruye plantas, también destruye la ética y la vida de las personas. Sin embargo, la muerte de los cultivos y el odio entre agricultores aún no eran el abismo más oscuro. El verdadero secreto que conmocionó al mundo estaba dentro del cuerpo de las mismas personas que usaron estos químicos durante décadas. En marzo de 2015, un golpe brutal cayó sobre la industria química mundial. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, una rama independiente de la Organización Mundial de la Salud, publicó un informe decisivo: el glifosato podría ser una sustancia cancerígena para los seres humanos. Los datos de la medicina forense apuntaban al mayor riesgo asociado con una enfermedad maligna, en particular el linfoma no-Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático e inmunológico. La evidencia mostraba que este químico podía romper la estructura del ADN dentro de las células humanas. Incluso más grave, como el glifosato ataca el ciclo de formación de aminoácidos en bacterias, cuando las personas consumen alimentos con residuos de glifosato, eso puede alterar la microbiota intestinal, que es uno de los escudos centrales del sistema inmune. Ese informe fue rechazado de inmediato por agencias de protección ambiental y por las corporaciones químicas. Una gran cantidad de artículos científicos supuestamente independientes fue lanzada en revistas prestigiosas para demostrar que el glifosato era seguro. La manipulación fue tan perfecta que la verdad estuvo a punto de quedar enterrada. Pero la justicia ecológica siempre encuentra la forma de aparecer. En el año 2017, a través de una demanda histórica, abogados en Estados Unidos obligaron a los tribunales a desclasificar millones de páginas de documentos internos de la corporación, documentos que el mundo conocería después como The Monsanto Papers. Esos documentos revelaron un sistema de engaño a escala global. Los correos internos mostraban que los estudios sobre la seguridad del químico no eran en absoluto independientes. El director de toxicología de la corporación discutía la posibilidad de que la empresa redactara por sí misma los informes científicos y luego pagara a profesores prestigiosos para que pusieran su firma.
Ellos llamaban a esa estrategia ghostwriting. También tenían una estrategia llamada Let Nothing Go. Cualquier persona, desde científicos hasta ciudadanos comunes, que publicara en redes sociales una duda sobre ese químico, era atacada de inmediato por equipos de relaciones públicas disfrazados de expertos en nutrición, cuyo trabajo consistía en inundar los comentarios y apagar cualquier cuestionamiento. Pero la evidencia no puede mentir para siempre. En el año 2018, un jurado falló a favor de Dwayne Lee Johnson, un trabajador encargado de eliminar maleza en escuelas que desarrolló un cáncer terminal después de sufrir exposición directa al químico sobre su cuerpo. El tribunal ordenó una indemnización de $289 millones solo para él. La ola legal estalló. Hasta hoy, más de 100.000 pacientes con cáncer han presentado demandas. Bayer, el gigante alemán que compró Monsanto por $63.000 millones estadounidenses, cayó directo a un abismo financiero. Se vio obligado a reservar más de $10.000 millones estadounidenses para negociar acuerdos extrajudiciales. La capitalización bursátil de Bayer perdió decenas de miles de millones de dólares, en lo que los analistas financieros describen como la peor adquisición corporativa de la historia empresarial mundial. La presión global los obligó a retirar silenciosamente el glifosato de los herbicidas destinados al uso residencial en muchos países, reemplazándolo con otras mezclas químicas. Sin embargo, en los enormes campos agrícolas, la crisis química todavía está lejos de terminar. La historia de los campos quemados y de las enfermedades misteriosas no es solo una investigación ecológica sobre un químico tóxico, es la mayor prueba de la arrogancia humana frente a la naturaleza. Creímos que, mediante cadenas de ecuaciones químicas y tecnología de intervención en el ADN, podíamos dominar el ecosistema, eliminar todos los obstáculos y obligar a la naturaleza a someterse a la lógica económica del beneficio. Pero la naturaleza posee una fuerza de recuperación y de contraataque que no tiene límites. Las supermalezas resistentes no son solo maleza, son la respuesta de la Tierra. La deriva química que destruye los campos vecinos es la sentencia por el desequilibrio. Cuando torcemos a la fuerza las leyes de la creación, la pérdida final no se mide solo en rendimiento ni en dólares, sino en la decadencia del suelo, en la vida de los animales y en la propia estructura celular dentro del cuerpo de cada ser humano. La escena de este crimen ecológico sigue desarrollándose todos los días en los campos. La naturaleza ya emitió su veredicto. La única pregunta que queda es esta: ¿cuánto tiempo más tardará la humanidad en comprender que, en un enfrentamiento contra la madre naturaleza, lo único que podemos cosechar es la derrota? No olvides dar like, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Las próximas investigaciones ecológicas misteriosas ya te están esperando en el siguiente vídeo.